Hola a todos, vamos a hablar de la edad gestacional, un tema que parece muy simple pero que a veces es complejo. Eh, Todos sabemos que para saber la fecha probable de parto, para conocer el tiempo de gestación, es es importante saber la edad gestacional, el prenatal. Y esto está en relación con la mortalidad perinatal, con el estado crítico en decisiones obstétricas, sobre todo al final del embarazo y también al comienzo. Entonces es bueno saber interpretar muy bien los marcadores bioquímicos, el momento de la interrupción electiva de un embarazo, diagnóstico de anomalías de crecimiento fetal, sospecha precoz de una alteración cromosómica, en fin, también para el diagnóstico del parto, tanto prematuro o término prolongado, y la madurez fetal. Normalmente un embarazo, decimos que dura 40 semanas, pero eso es a partir del primer día de la última menstruación. En realidad, después del coito fecundante sería entre 265 a 268 días, más o menos 37 a 38 semanas. Pero todos contamos a partir del primer día de la última menstruación. Se expresa en semanas y en días y hacemos el cálculo de la fecha probable con el método de Pinart, agregando 10 días y restando 3 meses a la fecha de la última menstruación. Sin embargo, este es el problema. Muchas veces las señoras, damas, tienen sus ciclos menstruales irregulares. A veces duran menos o más. Un buen porcentaje dura menos de 20 días y otro porcentaje menor, digamos, dura más de 35, lo cual nos puede dar algunas fallas en cuanto a los datos. Por otro lado, mucha gente puede olvidarse la fecha de la última menstruación. Los ciclos pueden ser irregulares. El sangrado genital en las primeras semanas puede ser irregular. La ingestión de anticonceptivos orales puede también alterar. La concepción inmediatamente posaborto o posparto o durante la lactancia también puede ser un factor de error. Sin embargo, tenemos algunos elementos clínicos que se van presentando a medida que aumenta el embarazo. Uno de ellos, uno de los más antiguos, eran los movimientos fetales. Digamos, era algo que nos aseguraba que una señora probablemente estaba embarazada. La altura uterina, cuando es medida por el médico, la auscultación de los latidos cardíacos, la cantidad de líquido amniótico y otras pruebas más específicas como los fosfolípidos pulmonares. La percepción materna, sin embargo, de los movimientos se realiza entre las 16 y 22 semanas. Se puede medir la altura uterina, la distancia entre la sínfisis del pubis y el fondo, y una altura en centímetros es un equivalente a una edad gestacional en semanas, de acuerdo a algunos métodos que cada profesional los tiene. Puede haber factores, sin embargo, que alteran la medición. No es lo mismo medir esa altura en una paciente delgada que una paciente gordita u obesa. Tampoco sabemos si realmente tiene un solo feto o tiene varios, o puede haber alteraciones. La presentación y el crecimiento, el volumen del líquido, nosotros no lo estamos viendo. Presencia de patologías, miomas, grado de encajamiento al final, en fin, una serie de factores que pueden alterar nuestro cálculo estimativo. Generalmente, para términos groseros, la altura uterina en el segundo mes el útero a nivel del pubis. En 3,5 meses a mitad de la línea del pubis al ombligo. Y más o menos 5 meses alcanza a la altura del ombligo. Los fosfolípidos se van presentando al final del embarazo. Es una prueba que antes se realizaba, pero que últimamente está siendo sustituida por otras pruebas menos invasivas, pues es necesario retirar el
líquido amniótico para hacer estas pruebas, donde se hacía el índice de lecitina-esfingomielina. Puede haber falsos negativos y también falsos positivos. Lo mismo se podía hacer con el test de Clemens. Sin embargo, la ultrasonografía ha venido a revolucionar la obstetricia desde hace ya bastante tiempo, porque el cálculo de la edad gestacional era una causa permanente de consulta. Esta biometría fetal es posible que nos estime, porque tampoco es un dato completamente exacto. El tamaño fetal depende de la edad gestacional y el crecimiento. Entonces, la biometría tiene algunos parámetros que es necesario que nosotros analicemos y que son el motivo principal de esta charla. El saco gestacional es un primer parámetro identificable en un embarazo con una ultrasonografía transabdominal y mejor si es transvaginal, aparece entre las 5 y las 6 semanas. Y mientras tanto, la fracción beta de la hormona gonadotrofina ya estaría apareciendo y es de 1025 aproximadamente. Este es el saco gestacional que nosotros tendríamos que visualizarlo como primer signo de presencia de un embarazo correspondiendo a las 5 a 6 semanas. Dentro de este saco todavía no se ve absolutamente nada. Posteriormente, en ese saco puede aparecer el saco vitelino, que se lo puede medir inclusive, y es una señal de que el embarazo está avanzando. Esto más o menos entre las 5 y 6 semanas. Entonces es un primer parámetro para estimar la edad gestacional en el primer trimestre, y después, sin embargo, más efectivo todavía va a ser medir la longitud cefalonalgas, el LCR de los americanos, que puede medirse generalmente hasta las 12 semanas de la gestación. Entonces, tenemos acá un esbozo de un feto, donde podríamos ver el polo cefálico, acá el polo abdominal y la longitud desde la cabecita hasta el extremo distal, hasta las nalgas, nos da una estimación de la edad gestacional. Y generalmente, si esperamos un poco más, o ya cuando se visualiza esto, a este nivel central, y mejor si aún si tenemos función Doppler, podrá verse latido cardíaco entre las 5 o 6 semanas de gestación. Todavía aquí permanece el saco vitelino, pero que sin embargo posteriormente va a desaparecer. Entonces son estos los datos: el saco gestacional, el saco vitelino, embrión con actividad cardíaca, luego aparece el ventrículo único en el polo cefálico, la línea media cerebral, herniación fisiológica y desaparición de herniación fisiológica. Entonces, en el segundo trimestre ya aparece el diámetro biparietal, que fue un primer parámetro para evaluar la edad gestacional, y representa la distancia máxima entre los huesos parietales. Se puede medir a ambos lados. Este es el diámetro biparietal. Se puede medir también la longitud, y mejor aún si estimamos la periferia, como tienen los ecógrafos un tanto más modernos. Entonces, con este diámetro parietal tenemos una estimación mucho más acertada de la edad gestacional. Entonces se hacen algunas fórmulas y se han sacado diferentes tablas. Otro dato es la medida del diámetro abdominal. Entonces esto es un corte transversal de el abdomen del feto, donde tendríamos que ver acá una zona negrita, que sería la entrada de la vena umbilical. Acá otra zona negrita que a veces puede verse, que sería el estómago,
si fundamentalmente tiene líquido del feto, y acá unas 2 zonitas hiperecogénicas que vendrían a ser la columna vertebral, el corte transversal. Entonces, este diámetro más la periferia nos da el diámetro de la circunferencia abdominal, otro dato sumamente importante para estimar la edad gestacional. Y otro dato, principalmente, fundamental también es la longitud femoral. Hay que tratar de cortar al buscar encontrar al fémur y medir la distancia entre las 2 epífisis femorales. Entonces, se pretende calcular el fémur que esté más próximo al transductor y no el más distal. Estas 3 medidas son fundamentales, como tenemos aquí, mucho más claro, para tener una idea de la edad gestacional en semanas. Posteriormente a las 30 semanas también se pueden seguir haciendo estas medidas, pero es posible que ya al final, sobre todo del embarazo, pueda haber algunas alteraciones porque no todos los fetos desarrollan de igual manera. Entonces, en resumen, podemos decir que la determinación más precoz de la edad gestacional sería la más segura para hacer el control del embarazo a través de todo ese viaje que va a durar 40 semanas. Muchas gracias.